Segunda parte del extracto de Ana Catalina Emmerich sobre las visiones de Navidad, del tomo 1. Número 4. Anuncios en Egipto. También en Egipto vi un acontecimiento que anunciaba el nacimiento de Cristo. Mucho más allá de Matarea, de Heliópolis y de Memphis, enmudeció un célebre ídolo que pronunciaba habitualmente toda clase de oráculos. El rey mandó hacer sacrificios en todo el país para obtener que dijera por qué callaba. El ídolo fue obligado por Dios a responder que guardaba silencio y que debía desaparecer porque había nacido el Hijo de la Virgen, y que en aquel mismo sitio sería levantado un templo en su honor. El rey quiso levantar ese templo allí mismo, cerca de donde estaba el ídolo. No recuerdo ya todo lo que sucedió, solo sé que el ídolo fue retirado y que se levantó allí un templo a la anunciada Virgen y a su niño, siendo honrados a la manera pagana. Número 6. María y José camino de Belén. 27 de noviembre de 1819. Fui a Belén y salí al encuentro de María y José recorriendo un buen espacio del camino. Sabía que habían de entrar en una majada y lleno el corazón de esperanza, me dirigí al lugar por donde venían los viajeros. Los vi de nuevo cercados de luz, tranquilos y amorosos como siempre, aproximarse llevando consigo el asno, y me alegré de verlo todo como en mi primera juventud. Cuando hube caminado un buen estrecho, me encontré con la choza de los pastores. Me dirigí hacia allá y vi a lo lejos a José y a María con el asno, rodeados de luz, a través de la oscuridad de la noche. La Sagrada Familia estaba en medio de un fanal de luz que se movía con ellos. Por donde iban, veíase alumbrado el camino como por una linterna. Ana y Joaquín habían provisto abundantemente a la Virgen de todo lo necesario para el nacimiento de Jesús, pues esperaban que volviera antes de dar a luz al Verbo encarnado. Pero María, presintiendo que no había de ser al lado de sus padres, tomó consigo, con admirable humildad, solo 2 pañales entre todo lo que estaba preparado, pues entendía de un modo inefable que debía y había de ser pobre y no acostumbraba a poseer bienes exteriores. Porque tenía en sí misma todo bien. Sabía, sentía y resolvía en su pensamiento sin advertirlo que así como el pecado vino al mundo por una mujer, por otra había de nacer la expiación. Y en este sentido había dicho: «He aquí la esclava del Señor». En todo seguía siempre la voz interior que llama y mueve irresistiblemente a todos los que Dios eligió para cosas extraordinarias. También a mí me ha llamado y movido muchas veces esta voz, y nunca en vano. Número 7. La choza de los pastores. Visión del 13 de diciembre de 1819. Esta noche estaba yo en las cercanías de Belén. Había una humilde choza de pastores, lisa y cuadrada. En ella habitaban unos ancianos que habían dividido su vivienda por la parte de la izquierda con un muro de tierra arcillosa.
oblicuo y negro. Junto al hogar estaban colgados los cayados y había algunos platos apoyados en la pared. De allí salió el pastor y me mostró otra vivienda que había enfrente, donde estaban sentados María y José en el suelo, junto al muro, con las piernas cruzadas, guardando silencio. María tenía las manos cruzadas debajo del pecho. Llevaba un vestido blanco y un velo en la cabeza. Yo permanecí algún tiempo allí para venerarlos, y luego salí de aquel lugar. Detrás de la casa había un soto. Número 8. Tierra Santa. Visión del 14 de diciembre de 1819. Salí de Flamske como un niño que va a la Tierra Santa y corrí al encuentro de María. Iba tan deprisa y con tanto anhelo por la venida del Salvador que atravesé Jerusalén y Belén con el cabello suelto. Deseaba buscarles un buen albergue para que pasaran la noche. La casa arriba mencionada no distaba mucho de la que encontré, pero había algunas otras casas en medio. Entré en una cabaña junto a la cual había un establo. El pastor y su mujer eran jóvenes. Vi llegar a la Sagrada Familia muy de noche. El pastor reconvino afablemente a San José porque caminaba con María en aquella hora tan avanzada. María iba a su lado en el asno sobre un asiento, teniendo donde apoyar los pies. Por el aspecto de María parecía muy próximo el nacimiento del niño Dios. Dejaron el asno delante de la puerta y el pastor lo condujo, según creo, al establo. Habiendo sido muy bien recibidos, entraron en una habitación, donde se hallaron cómodamente. Nunca los vi comer mucho. Llevaban consigo panes pequeños y delgados. Hablé ingenuamente con la Madre de Dios y como tenía mi labor en la mano, le dije: «Sé muy bien que no necesitas nada de mí, pero quisiera hacer alguna cosa para los niños pobres. Dime, pues, ¿quiénes son los más necesitados?» Ella me contestó que siguiera trabajando tranquilamente, que ya me diría quiénes eran los necesitados. Entonces me escondí en un hueco donde nadie me veía. Trabajé con afán y me rindió mucho la labor. Vi a la Sagrada Familia prepararse para continuar el viaje. Número 9. Va a Belén, a casa de unos pastores. Visión del 16 de diciembre de 1819. Fui a Belén caminando con mucho trabajo, pero muy deprisa. Me encaminé a una casa de pastores donde sabía que María había de llegar aquella noche. La vi de lejos sobre el asno acercarse con José, cercados de luz. Era aquella una de las mejores casas, y desde allí se veía Belén. Por dentro era lo mismo que las demás. Un hogar con todos los vasos y utensilios de pastores, y en la otra parte una habitación donde yo creía que entrarían María y José. Al lado de la casa había un jardín, con árboles, y para la parte de atrás, un establo construido, no con tapias,
sino con 4 cercas. Vivía allí un matrimonio joven de muy buena índole. Cuando llegué me preguntaron qué quería. Respondíles que esperaba a María y José, que llegarían allí aquel mismo día. Ellos me dijeron que esto ya había sucedido, pero no volvería a suceder, y me mostraron alguna aspereza. Pero yo repuse que esto sucedería nuevamente cada año, pues siempre venía celebrándose este acontecimiento. Mostráronse de nuevo afectuosos y benévolos, y cuando me senté en un rincón con mi costura, teniendo ellos que pasar delante de mí, quisieron darme luz para poder yo trabajar. Yo les dije que no necesitaba de ella. Seguí cosiendo y cortando en la oscuridad, pues veía allí muy bien. La razón de haberme dicho todo, que era pasado y que ya no sucedería más, nacía de que al entrar yo en aquella casa había dicho para mí: ¿cómo es que esto sucede? Estas personas se hallaban en aquel lugar hace largo tiempo, y todavía, cosa extraña, están aquí. Después me dije a mí misma: toma lo que tienes y no caviles demasiado. Y así me quedé tranquila y segura. La duda que yo había sentido me la devolvieron aquellos 2 pastores. Era como ver en un espejo que aquello que tú quieres que los demás hagan contigo, debes tú hacerlo con ellos. Cuando llegaron María y José, recibiéronlos con mucha afabilidad. María se bajó del asno y José entró con el envoltorio que llevaban. Se adelantaron en aquel breve espacio hacia la derecha. José se sentó sobre el paquete y María en el suelo junto a la pared. Aquellas buenas almas fueron las primeras que les brindaron algo. Trajeron un banquillo sobre el cual pusieron unos platos ovalados y lisos, donde había pequeños panes redondos y frutas. María y José no comieron, pero José tomó 2 de ellos y salió fuera. Creo que a la puerta había un pobre. El asno estaba atado delante de la puerta. Aunque no comieron, aceptaron sin embargo aquellos dones con gratitud y humildad. Esta humildad en recibir siempre la admiré en ellos. Con respeto y temor me acerqué y dije a la Virgen que cuando tuviera al niño se dignara pedirle que no me permitiera hacer ni desear sino lo que fuera su santísima voluntad. También le dije de mi trabajo que me manifestara cómo había de hacer y distribuir las cosas. Ella me respondió que todo lo que hiciera, lo hiciera bien. Entonces volví a sentarme, toda recobardada, en un rincón, y continué con afán mi trabajo. No esperé a que partiera de allí la Sagrada Familia. Fin del segundo extracto. Gracias por escuchar.